Bienvenidas y bienvenidos a Hemos venido a hablar de tu libro, un espacio de Tactopsicología donde dedicamos un rato a conversar con autores y autoras sobre sus libros, sus ideas y todo aquello que hay detrás de lo que escriben. Empezamos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hemos venido a hablar de tu libro, un espacio en el que nos sentamos a conversar con autores que a través de sus libros están haciendo crecer a la psicología. Nos invitan a pensar en la práctica clínica desde diferentes perspectivas y eso es de agradecer. Hoy traemos un libro que acaba de salir recientemente, es un libro que se llama Psicosecuencias, que propone algo muy original y también muy útil, que es incorporar el cine a la psicología como una herramienta que se pone al servicio del proceso psicoterapéutico. Hoy tenemos la suerte de contar con sus dos autores. Uno de ellos es Jesús Rivero Caminos, es licenciado en psicología por la Universidad de Oviedo y máster internacional en análisis aplicado de conducta. Complementa su formación como experto en abordaje psicológico de la conducta suicida y en intervención en crisis y emergencias. Ejerce como psicólogo sanitario con 2 décadas de experiencia en consulta infanto-juvenil y también en adultos desde el análisis de conducta y las terapias contextuales. Actualmente compagina su labor asistencial con la formación y docencia, tanto a nivel privado como en diferentes universidades. Además, es autor y colaborador de diversas guías técnicas sobre acompañamiento emocional e intervención en situaciones de emergencia. Nuestro otro invitado de hoy es Fernando Samper Lizardi. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, completó su especialización en Madrid con el máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense. Desde entonces ha estado desarrollando una trayectoria continuada en el ámbito sanitario, ejerciendo en la actualidad como psicólogo coordinador en la empresa IES. En su labor diaria, compagina la intervención terapéutica con trabajadores de diversas corporaciones con la impartición de formaciones especializadas. De forma paralela, también ha cultivado su faceta como guionista, destacando entre sus trabajos el cortometraje Videoclub, protagonizado por Nacho Vigalondo y Alex O'Doherty. Así que les damos la bienvenida. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo venís? Pues Muchas muchas gracias. gracias, Lucía Zoilo. Un placer estar aquí en Tacto Psicología, ¿no? Contactando directamente con vosotros. Es un gusto siempre, además, hablar con vosotros y teneros cerca. Yo me uno a las palabras de Jesús cuando recibí, no la llamada de Jesús, sino la vuestra. La verdad que también me ilusionó, ¿no? Poder participar por primera vez con vosotros. Yo, bueno, a Lucía ya la conocía, a ti Zoilo, ¿no? Pero vamos, encantadísimo de poder estar aquí. Muchísimas gracias a los dos, la verdad que es un auténtico placer. Y bueno, pues si queréis contarnos un poquito, pues cómo empezó esta andadura, qué tal estáis viviendo esta experiencia, que os vemos en muchísimos sitios. Nosotros nos preguntamos cómo estáis llevando esto del famoseo, ¿no? Qué tal las entrevistas, qué tal le está siendo pues la acogida del libro. Contadnos un poquito. Pues la verdad es que lo estamos llevando con mucha ilusión Claro. y con muchas ganas. Sorprendidos también en muchos aspectos, ¿no? Pues lo que dices, la acogida del libro, el de repente aparecer en un montón de medios. A la vez, Fernando y yo nos hemos dicho, vamos a ponernos freno el uno al otro, ¿verdad, Fer? Y Sí, vamos a tener siempre los pies en la tierra, que es algo muy necesario, porque además sabemos que esto es algo ahora puntual por la promoción del libro, evidentemente. Pero lo llevamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Cada vez que nos ofrecen participar en, pues, en algún programa, o en algún periódico, alguna revista, pues es un momento ilusionante por seguir compartiendo aquello que nos gusta tanto, ¿no? Que es esa unión con la psicología y el cine y que hemos materializado en el libro de psicosecuencias. sí. Y, por supuesto, ilusión de estar aquí. Yo, vamos, totalmente, fijaos, ¿no? Al final es algo que era, yo no me imaginaba, ¿no? Al final el proceso que estamos teniendo, sí es cierto que, pues, al final aplicamos, ¿no? Todo lo que damos de herramientas, pero disfrutando el momento presente, ¿no? Y es verdad que incluso antes de que el libro saliera, ¿no? Era como, bueno, como no había expectativas de todo este proceso, que no quiero decir que esté sorprendido, me he sorprendido muchísimo, pero disfrutando y sobre todo cuando no estás esperando, el libro, a ver si sale, a ver si le gusta a la gente, a ver si no, ha sido como
en todo momento presente, el aquí y el ahora, o sea, me lo estaba aplicando, entonces disfrutando, ¿no? Básicamente. Ha sido disfrutón el proceso de hacerlo y también disfrutón el momento en el que estáis viviendo, ¿no? Totalmente, Sí, efectivamente. Qué Sí, bien. sí, sí, sí. sí. Y de hecho, el proceso de hacer el libro fue muy bonito, fue muy divertido, fue evidentemente con mucho trabajo, pero un trabajo que hicimos con mucho gusto, ¿no? El poder conversar, Fer y yo, sobre qué secuencias íbamos a poner, cuáles no, mira, he analizado esta, ¿qué te parece? Esta otra que la he trabajado mucho en terapia, pues incluirla ahí, poner ese lenguaje común también entre los dos. Fue un proceso súper chulo, porque además que es unir dos cosas que nos apasionan, que es la psicología y el cine. Y utilizarlo como recurso, que ya lo veníamos utilizando tanto en formaciones como en consulta, tanto Fernando como yo, pues plasmarlo ahí en el libro fue algo pues, enriquecedor a tope, ¿sabes? En todo Vamos. momento. Y si yo me acuerdo, o sea, hace un año que estaba yo, fijaos, ¿no? Esta semana que estoy de vacaciones, pues estuve también en vacaciones montando, ¿no? Esas psicosecuencias, como dice Jesús, le llamaba, me acuerdo que estaba por la mañana, ¿no? Me levantaba por la mañana súper feliz, al final es un proceso creativo y fijaos, ¿no? Lo comparo cuando yo escribo guiones, normalmente he escrito solo, siempre me muero de ganas de poder hacer un trabajo en equipo. Lo he hecho, pero casi la mayoría es un trabajo más individual. Entonces, poder quedar con Jesús, coordinarnos ese trabajo en equipo ha sido brutal y vamos, es que en ningún momento, si hemos tenido desacuerdos, es que ya vamos, lo hemos podido, bueno, como psicólogos, claro, que somos, pues hemos podido, bueno, ponerlo sobre la mesa, pero como decía, ¿no? Lucía, ha sido súper bonito y está siendo súper bonito en todo ese proceso, ¿no? Y es que, jolines, yo añadiría eso, el hecho de poder haberlo trabajado juntos, ¿no? Y la química que ha habido, ¿no? Entre, lo parecía, bueno, como los personajes de Danny Glover, ¿no? Y Maggie Letal, o sea, da para 4 o 5 pelis, volúmenes. Qué maravilla escucharos hablar de esto, porque se nota que habéis tenido un buen feeling, un buen rollo en este trabajo. A nosotros siempre nos gusta comenzar con una pregunta muy simple, pero que creemos que da pie a luego desarrollar la historia. ¿Cómo surgió la idea del libro? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cuál era la semilla de todo este proyecto? A ver, pues todo empieza porque Fer y yo nos conocíamos ya de trabajar juntos. Pues en la empresa en la que trabaja Fer, yo colaboro con ellos también, y entonces ya nos conocíamos. Yo ya sabía que a Fer le gustaba mucho el cine, que escribía guiones, me había visto su corto de videoclub, habíamos hablado sobre ello. Y luego, de repente, yo también como utilizaba las secuencias en las formaciones o en terapia, pues vi que Fer empezó a divulgar un poquito, sobre todo en LinkedIn, ¿verdad, Fer? Sí, Eh, sobre cine y psicología. Y de repente dije, ostras, esto hay que llevarlo a algún sitio porque me parece una idea súper chula poder trasladar esto a todos los psicólogos. Y y, entonces, ahí, y- ¿qué y- ocurrió, Fer? y fijaos, ¿no? Y además, estaba justo mientras hablabas, esto es como la película Rashomon, la perspectiva de Jesús, ahora la mía, pero eh, fijaos con yo me quedo mucho con lo de LinkedIn, ¿no? Porque efectivamente, además, yo venía de un proceso un, un poco amargo, porque yo venía a haber escrito un guión que resultó que iba a salir, al final no salió, hubo un posible plagio, entonces yo estaba un pelín, estaba quemado, ¿no? Entonces fue como a todo esto que decía Jesús, que yo ya sabía que él me dio una formación en el que ponía ponía ejemplos de secuencias, me acuerdo que venía el alma de tal, Telma de Luis, entre ellas, El Señor de los Anillos, seguro, sí, no quiero recordar, y yo sabía que a él le gustaba, entonces yo me acuerdo que en ese bypass pues me puse yo también utilizaba informaciones en terapia, recursos, metáforas, audiovisuales, y sí es cierto que empecé a ponerlo, el proceso de escritura, ¿no? Que poniendo, plasmarlo en algún lado, ¿no? Pues lo puse como en post, ¿no? En post de LinkedIn, ¿no? Me acuerdo que el primero fue uno que tenía que ver con un documental de Natalie Wood. Y lo puse, entre otras cosas, hay una cosa graciosa que a mi madre, cuando era pequeño, siempre mi padre me decía, mira, Fernando, porque mi madre se parece a Natalie Wood. Le decía, cuando veíamos, por ejemplo, La carrera del siglo,
West Side Story, y me decía, mira, Fernando, yo tenía 4 o 5 años, tengo que decir eso, porque tenía ese pensamiento mágico. Me decía, mira, Fernando, ahí está tu madre. Yo me lo creía, ¿no? Y era como muy gracioso. Y entonces, cuando yo vi este documental, a propósito de este documental, Natalie Wood habla sobre, ella estuvo yendo al psicólogo, a psicóloga, y lo pone y lo normaliza, ¿no? En el documental dice, yo tenía unos problemas, y iba al psicólogo, y me pareció muy interesante, y fue como el primer post. A partir de ahí empecé a escribir sobre los Simpsons. Entonces, recibí la llamada de Jesús. Esa llamada, ¡ah! Tendréis que poner una hora a Jesús ahora mismo. La llamada de Jesús en la que me dijo, oye, Fer, pues, ¿qué te parece si con todo esto que tanto yo como tú que hacemos, ¿por qué no lo unamos y lo ponemos en un libro? Y fue como, vamos, dije, why not? Porque y le dije, por supuesto, ¿no? Y desde entonces fue el origen. Qué bonito, chicos. La verdad que es que os estoy escuchando hablar y es que se me cae la baba entre la profesionalidad que sé que hay detrás y la ilusión y el cariño con el que lo hacéis. La verdad que es un gusto. Seguimos avanzando. Surge la idea, esa llamada de Jesús, comienza, ¿no? Empieza a germinar esta semilla. ¿Cómo empiezan pues la elección de secuencias? ¿Qué forma tenéis? ¿Investigación, propia experiencia? ¿Cómo habéis puesto todo esto en pie? Pues lo primero fue darle formatos, a ver un poco qué formato queríamos darle al libro, cómo íbamos a estructurarlo para que resultara cómodo para los dos y que pudiéramos pues, plasmar aquello que queríamos plasmar de una manera sencilla y a la vez que fuera aplicable. La selección de las secuencias fue muy orgánica realmente, porque, claro, las hemos trabajado de una manera u otra. Todas las secuencias que están en el libro las hemos trabajado o Fernando o yo en la consulta o en formaciones. Por lo tanto, pues fue sencillo seleccionar muchas secuencias, aunque luego tuvimos que hacer una postselección y descartar muchas otras, ¿no? Tuvimos que seleccionar 100 porque si no el libro se nos iba de páginas y tampoco queríamos que fuera un tocho enorme. Entonces fue una selección muy orgánica, muy bonita, en la que nos fuimos poniendo de acuerdo un poquito en las temáticas, en qué películas sí, qué películas no, cómo ordenarlas, ¿verdad? Pero realmente viene todo de nuestra empiria, de nuestra experiencia utilizando el recurso en consulta y en formaciones. Obviamente no tenemos un proceso de investigación exhaustivo tipo universitario detrás, ¿no? Sino que viene todo de nuestra propia empiria. Y por eso precisamente una de las cosas que hacemos en el libro es cuando hablamos, por ejemplo, de objetivos terapéuticos, ponemos objetivos terapéuticos potenciales, los que nosotros creemos que pueden ser para esas secuencias, pero que evidentemente el terapeuta puede elegir poner otros objetivos terapéuticos o utilizarla para otros objetivos terapéuticos diferentes. Nosotros lo que lanzamos siempre es una propuesta flexible, no rígida, ¿no? Sino que es una propuesta la que hacemos. Esto es algo que también queríamos plasmar ahí. Sí, en esa línea, ¿no? Como comenta Jesús, todo era muy orgánico, no desde, sobre todo desde el recorrido que teníamos, ¿no? Yo, vamos, poniendo un ejemplo, me acuerdo que cuando he trabajado en adicciones, es como, bueno, si quiero trabajar los distintos modelos de motivación, pues hay uno que yo ya tenía ahí, que era como el ejemplo de Barney, ¿no? Barney que decide dejar el alcohol y además que te vienen todos los procesos y incluso también es lo bueno que tenemos a la hora de ver de las películas, ¿no? Que tenemos esa visión de clínicos en las que, me acuerdo que me pasó con la de Resonancia en Hollywood, que veía el personaje de Leonardo DiCaprio que tiene un problema de alcohol brutal y es una que me gusta mucho utilizar, no solo con el alcohol, sino con las adicciones, ¿no? Porque además es una secuencia muy potente en la que nos vemos que la utilizamos en Jesús y yo en el libro, en el que en la autocaravana cómo se castiga, los mensajes que se dice. Es una cosa que también, como comenta Jesús, en los apartados ponemos también posibles dificultades. Hay que tener mucho cuidado también, es algo que también hacemos bastante hincapié, no a todo el mundo, y también hay que tener mucho cuidado en dónde la vamos a utilizar, con quién y trabajar otros aspectos, bueno, en esa parte. De hecho, nombras la secuencia de Barney, de Los Simpson, y eres súper fan de Los Simpson. A mí me gusta mucho también, pero eres muy fan de Los Simpson. Y de Los Simpson tuvimos que descartar un montonazo, porque claro, con tantísimas temporadas hay ahí material
vamos, A un a libro un entero, montón. ¿no? Sí. Sí, lo que es Jesús del Señor de los Anillos, yo soy de los Simpsons. Por eso hemos agradecido a Peter Jackson y McCrory, que ojalá lo traduzcamos Oye, en... pues mira, un futuro proyecto podría ser eso, un psicosecuencias específico, ¿no? Un psicosecuencias de El Señor de los Anillos y otro de los Simpsons. Pues No, bien, me Pues la encanta. verdad que es una maravilla que hayáis empezado a incluir, a introducirnos en el tema de la clínica y de la aplicación clínica de las secuencias, porque nos interesa muchísimo el saber qué es lo que aporta el utilizar escenas de película como metáfora a la hora de transmitir cierta información al consultarte. ¿Qué aporta en contraposición a otros métodos, como puede ser pues, transmitírselo directamente o como puede ser emplear otros recursos? ¿De qué manera lo veis vosotros en vuestra experiencia? Pues, hombre, la investigación también con el uso de metáforas en consulta, sobre todo desde el macrorelacional, etcétera, está muy presente, evidentemente, y toda esta investigación nos lanza que la metáfora, cuanto más experiencial sea, más eficaz puede ser, ¿no? La metáfora verbal que utilizamos habitualmente en consulta, pues ya tiene su potencia. Si fisicalizamos de alguna manera eso, pues le damos más potencia. Y en el caso de lo audiovisual, del uso de estas secuencias de cine, de series o cortometrajes, etcétera, claro, le ponemos a esa metáfora ese componente visual, ese componente auditivo, además intentando acompañar de o sea, las imágenes, la música que acompaña también, que evidentemente marca mucho la diferencia de una buena banda sonora, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener también en cuenta. Creo que le aporta pues, un poco más de potencia o bastante más potencia en muchos casos. Además, nos permite trabajar con esa secuencia, pero si la persona conoce la película, tiene mucho más contexto también, ¿no? Y entonces le dan pues, más chicha, digamos así, al trabajo en sí mismo. El poder verlo, poder estar muy alineado con los gustos de la persona también, le resuena mucho más, ¿no? No es una metáfora que utilizamos al azar o que hemos creado en el momento porque, bueno, pues nos parece que puede ser eficaz sin tener en cuenta esas variables que son importantes para la persona, sino que hay que hacer una buena selección, obviamente, ¿no? A la hora de elegir las psicosecuencias o como cuando creamos una metáfora a nivel verbal. Entonces, creo que le aporta eh, ese hecho de que entre por muchos sentidos, ¿no? También, y que podamos contactar con ella de otro modo distinto a lo solamente verbal. Sí, sí, claro. Además, es que se me viene a la cabeza, justo en la empresa donde trabajo, hacemos formaciones en prevención de acoso laboral y sexual a productoras. Y yo, de hecho, tengo varias secuencias preparadas en las cuales, en vez de poner, en vez de que lean, ¿no? El no gritar o no arrojar objetos como los criterios de Lehman, sí es verdad que el hecho, y me ha pasado, compartir, y ahí utilizo la secuencia que creo que la descartamos, Jesús, la de White Plus, la escena en la que, en la famosa escena, en la de White Plus, que tenemos al protagonista que quiere ser el mejor batería de jazz y tenemos al profesor, a Casey Simmons, que creo que ganó el Oscar a mejor actor secundario, bueno, que le está marcando el tiempo y él se está equivocando una y otra vez, como 3 o 4 o 5 veces y luego al final le acaba arrojando el platillo y me acuerdo que uno de los que estaban ahí presentes llegó a conectar con una experiencia que sufrió, que observó y yo estoy seguro que tú lo pones en los criterios que lo lean, no es lo mismo a cómo van a compartir o cómo ¿no? Van a poder interiorizar, ¿no? A través de, como decía Jesús, de la música, de los diálogos, de todo, ¿no? De toda, digamos, esa secuencia en la que ven, en la que oyen y en la que experimentan con todos los sentidos. Por supuesto, esa experiencialidad, ese sentirse cerca, incluso identificado, ¿no? Pues que aumenta mucho la potencia que la metáfora impacta, ¿no? En la persona. Se nos ocurría la pregunta, ¿no? De si pensabais que habría algún tipo de secuencia o película o escena que en momentos o en procesos concretos o específicos pudiera ser contraproducente para alguna persona. No sé si sabéis o si pensáis que...
Sí, fíjate. Bueno. No, no, comenta hacer, sí, sí. Sí, es un poco, es verdad que lo estaba pensando antes con el ejemplo que comentaba de Eras una vez en Hollywood, relacionado con las posibles dificultades, ¿no? Ahí el personaje de Leonardo DiCaprio amenaza con quitarse la vida. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? En haber explorado, en haber trabajado ese tipo de verbalizaciones, ese tipo de intenciones, ese tipo de plan, pues, y lo ponemos, ¿no? Como esas posibles dificultades. También me estoy acordando del cortometraje La Guerra, de Jorge Dorado. Es un cortometraje muy duro en el que yo, cuando he trabajado con personas que han tenido una vivencia traumática, yo me aseguro de haberlo trabajado antes, de haber normalizado y no poner el corto de primeras, ¿no? Eso es una parte que también tenemos mucho cuidado y lo ponemos en el libro, de ver bien los tiempos, o incluso si le voy a poner, me ha pasado que voy a poner el corto y quizás he dicho, no es necesario, no es necesario, no es algo que tiene que entrar, ¿no? Como muy calzado, y es algo que también nosotros lo venimos diciendo, ¿no? De las veces que hemos tenido, ¿no? Exponiendo el libro, y también aquí, ¿no? Que podamos compartir esa parte. Sí, totalmente. El hecho de apelar a esa responsabilidad que tenemos como psicoterapeutas de conocer la historia de las personas que tenemos en consulta y a las que estamos ayudando es fundamental a la hora de seleccionar qué es lo que vamos a hacer. En sí mismo no creo que haya ninguna secuencia que sea mala per se, sino que todo va a depender de la historia de cada persona. Y por eso seleccionarla adecuadamente, teniendo en cuenta esas dificultades que también plasmamos en el libro, algunas de ellas, y que puede haber muchas más, obviamente, tenerlas muy en cuenta. Con lo que decía Fer ahora, ¿no? Pues igual queremos trabajar para determinados objetivos terapéuticos, pero resulta que estamos hablando de una secuencia determinada que tiene otro contenido diferente que puede resultar mucho más perjudicial para la persona. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta y quizás descartar el uso de esa secuencia. No porque la secuencia sea mala, puede ser muy buena para trabajar determinadas cosas, ¿no? Pero a la vez tenemos que poner en esa balanza los pros y los contras en la selección, ¿verdad? Y por eso hay que apelar a esa responsabilidad que tenemos. Además, es que tenemos que adaptar cada proceso terapéutico a la persona que tenemos delante. Y exactamente igual que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que verbalizamos en la consulta o con los recursos que podamos estar utilizando, pues este es uno de ellos y tenemos que ser responsables. La verdad es que es verdaderamente importante esto que comentáis porque al escucharos hablar me transmitís la seriedad que hay detrás de la utilización de este recurso, que no se limita simplemente a que la persona pueda verse reflejada o conectada o identificada con algo, sino que es una herramienta que parte de un análisis previo y que se utiliza con ciertos objetivos que están establecidos, ¿no? Entonces, aprovechando esto, para que veamos un poco de manera más práctica de qué forma podemos introducirlo en la clínica, ¿qué os parece si os presentamos unas cuantas situaciones, más o menos así a grosso modo, y nos vais indicando algunas secuencias que se os vengan a la mente que podamos utilizar en ese caso? ¿Os parece? Vale, guay. Bueno, genial. Muy bien, pues vamos a empezar. Os voy a lanzar la primera y a ver por dónde salís. Esto parece como el concurso, ¿no? Me siento como El concurso, tenemos un pulsador. En Ahora hay eso, que tirar bien de memoria, ¿eh? en eso no hemos pensado, ¿eh? Pero para la próxima tenemos que traer un pulsador o algo. Venga, va, pero nos vas a plantear, Zoilo, situaciones que puedan ser en terapia, ¿no? Que se puedan En dar en consulta. terapia, en Correcto, consulta, posibles objetivos que a trabajar o situaciones vitales. exactamente. Venga. Vale. Os propongo, ¿qué os parece si para hacerlo así, bueno, pues que no sea cuestión de pulsador, no sé, pues, ver si tú estás de acuerdo, pues a las situaciones que nos planteen, una secuencia que evoques tú y otra que haya evocado yo, por ejemplo, en ese momento. perfecto, genial. ¿Lo ves? Así con el proceso creativo, como podéis ver, el proceso del libro pues es así y así. Pues genial, perfecto. Os vais coordinando así. Venga, va. Venga, os lanzo la primera. Vamos a ponernos en la situación de que tenemos en consulta a una persona que está frente a tomar una decisión importante en su vida, una decisión difícil, como puede ser, por ejemplo, no lo sé,
dejar su relación de pareja o irse a trabajar al extranjero o cambiar su vida de alguna forma, tener o no un hijo, ese tipo de situaciones que son bastante trascendentes y que muchas veces nos paralizan y tenemos la sensación de que no sabemos elegir, no sabemos para dónde tirar y que nos quedamos clavados en el sitio. Vale. Yo ahí me voy a un clásico, que es Matrix. Ah, aquí me lo has puesto fácil, Zoilo. Me voy al clásico de Matrix. De hecho, en la introducción del libro tenemos un testimonio en el que aparece precisamente esto, ¿no? Esta secuencia de Matrix, la mítica secuencia en la que Morfeo le da a Neo las dos pastillas, ¿no? Le pone la pastilla azul, le pone la pastilla roja. Esa pastilla azul que haría que Neo se siga en Matrix con esa vida que conoce, que puede incluso sentirse cómodo en cierto modo, pero incómodo, muy incómodo a la vez, porque sabe que no es la vida que quiere llevar, ¿no? Y esa pastilla roja que le llevaría a ese conocimiento que quiere saber lo que significa Matrix, lo que es Matrix, ¿no? Pero no sabe realmente cómo recorrer ese camino. Entonces puede seguir decidiendo quedarse ahí, quedarse con esa comodidad incómoda, ¿no? O lanzarse a tomar la pastilla roja y tomar decisiones más alineadas con lo que es importante para él. Y fíjate que además, cuando Neo elige esa pastilla roja, no es nada cómodo, porque toma la pastilla roja, le resulta incómodo, siente dolor, incluso vomita, ¿no? Se despierta después en ese tanque lleno de cables y de conectores en un lugar inhóspito que desconoce, pero esto está mucho más alineado con lo que realmente él quiere, ¿no? Y entonces esa toma de decisiones pues estaría muy reflejada ahí. Y de hecho, si me voy hasta el final de la trilogía, y voy a quedarme con la trilogía, la cuarta película la podemos Sí. obviar, eh, si me voy al final de la trilogía, hay un diálogo que remata esto, ¿no? Que es el de Smith con Neo. Este que le pregunta por qué, señor Anderson, por qué lo ha hecho, ¿no? Y al final Neo solamente le responde con una frase y que le dice porque lo he elegido. Creo que Matrix es, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Es una gran representación de las elecciones, porque se habla de él como el elegido, ¿no? Pero también elige. Entonces, yo me voy a Matrix. Qué bueno, Jesús. O sea que yo estaba pensando, además, justo antes, off the record, ¿no? Cuando me has enseñado, Zoilo, nos has enseñado el póster de los Gremlins, dirigida por Joe Dante, me ha venido a la mente la película del Chip Prodigioso, que también dirigida por Joe Dante, si no me equivoco, y me he acordado del personaje de Martin Short, que Martin Short es al que le introduce el chip, ¿no? Dennis Quaid por dentro, que es un personaje que además lo asimilo mucho a Woody Allen, ¿no? En sus películas, totalmente hipocondríaco, muy dubitativo, no sabe bien qué decisiones tomar, ¿no? Y me viene a la mente son dos secuencias, una en la que está en una situación peligrosa. Sí es cierto que también lo ponemos en el libro, también especificamos un poco la importancia de contextualizar, que hay una escena que es cómica, por así decirlo, por el personaje, pero eso no para no trivializar, es igual que los Simpsons, también intentamos decir, son dibujos animados, pero vamos a hablar sobre un tema concreto, en este caso, pues volviendo al personaje de Martin Short, que está siempre con esos niveles de que soy un hipocondríaco, es que no voy a conseguirlo, ¿no? Con todas esas pensamientos interiorizados que, claro, en un momento determinado necesita la voz de Dennis Quaid por dentro, esa voz en la que, como autoinstrucciones, le diga, no, sí que puedes saltar de la furgoneta, y salta, ¿no? Y luego lo tenemos en la segunda, porque utilizamos dos secuencias, y en la segunda es cuando él está solo y él mismo con su autodiálogo, ya no está mezclado con esa etiqueta, ¿no? De que soy débil, no voy a conseguirlo. Dice, no, voy a poder, es una situación parecida, ¿no? El que corre peligro, voy a utilizar, ¿no? Voy a poder conseguirlo, ¿no? Y voy a utilizar, entonces hablamos también de esa toma de decisiones en la que él mismo se permite no boicotearse por esos pensamientos negativos en los que se paraliza anteriormente. Y ahí vemos cómo tiene un arco de transformaciones que consigue, ¿no? El mismo, mediante ese autodiálogo interno, pues poder avanzar, ¿no? Y bueno, me venía justamente del Chip Prodigioso. Qué bueno, chicos. Venga, os lanzo la siguiente si queréis.
La siguiente es una situación que también vemos a menudo en terapia y es cuando alguien se siente un poco incomprendido o desconectado, ¿no? Como desencajado, como si sintiera un desencaje de su círculo familiar o de su círculo de apoyo. No tanto que no haya ese círculo de apoyo, sino que sienta que ahí dentro pues no encaja del todo, ¿no? Esa sensación de estar lejos de lo que le rodea. ¿Qué se os viene? A mí rápidamente se me ha venido una, además que la utilizo mucho, que es la de Punch Drunk Love, de Paul Thomas Anderson, que hoy, bueno, este año sacó la última, ¿no? No sé si la habéis visto, que a mí me gustó. A mí, bueno, casi todas las películas de Paul Thomas Anderson me gustan, ¿no? Soy un poco, no soy nada objetivo, ¿no? Igual que con Tarantino. Entonces, hay una película que es Punch Drunk Love, que fijaos, ¿no? Lo que suele pasar con los con las traducciones. Embriagado de amor. Bueno, que esta a lo mejor no, bueno, me estoy acordando de otra que es Carlitos Way, atrapado por su pasado, pero bueno, en concreto, esta de Paul Thomas Anderson, tenemos al personaje de Adam Sandler, que es un papelazo, al igual que siempre se le ha encasillado con películas de comedia, pero tiene ahí varias, otra que tiene Uncut Games, que también es muy buena, pues en este caso Adam Sandler lo vemos que es una persona que su familia tiene como 5 o 6 hermanas que cada vez que va a casa, él quiere hablar, quiere comentar algo, no le dejan hablar, no, o sea, no le legitiman, no le dejan expresarse, no solo eso, le ponen unas etiquetas de que empiezan a hablarle mal de, acuérdate de aquella vez cuando fue pequeño que rompió, o sea, continuamente le están bombardeando con una serie de mensajes que, imaginad, ¿no? Cómo está el pobre, cómo se siente. Totalmente invalidado, que luego veremos que en lugar de decirlo, que es también una de las cosas que ayuda también como objetivos terapéuticos, trabajar la comunicación, no solo las emociones, pues lo que hace es vemos que se va de la escena, creo que nos quedamos con las hermanas y de repente vemos que se pega una patada a un cristal de la puerta y la rompe, ¿no? Es totalmente pasivo-agresivo, ¿no? Pero vemos esa parte en la que en ningún momento las hermanas le apoyan. Además, vemos, no hace falta contar lo bueno que tiene el diálogo, cuando tú escribes diálogos, que esa secuencia de las hermanas se ha repetido en el tiempo, ¿no? Que no solo en esa, sino que vemos que es una historia en la que se ha visto el personaje de Adam Sandler continuamente, ¿no? Os escucho hablar y estoy pensando, qué útil, ¿no? Porque al final, más allá de lo que hablábamos antes, del tema de la metáfora, de lo experiencial que es, ¿no? También para un poco el rastreo, la devolución incluso de nuestro análisis funcional, ¿no? El hecho de, pues mira, me has recordado a esto, cómo te resuena, y para pulir estas cosas, ¿no? Porque fíjate, con el ejemplo que estabas dando, Fernando, el hecho de una sensación como esa, ¿no? De sentirse completamente fuera de su círculo, incluso dentro de su círculo, o sea, teniéndolo, perdón, el hecho de que la persona que tengas delante, ¿no? Te muestre algo con el que tú te sientas identificado y por lo tanto entendido con tu terapeuta, me parece que se genera un triángulo tremendo, ¿no? Un súper potente. Sí, sí, sí. Sí, Totalmente. ¿verdad? Mm. Sí, sí, sí. Además que utilizarlo como bien dices, a veces pensamos que cuando devolvemos un análisis funcional tenemos que hacerlo súper formal, con sus Claro, limitas y que es el estímulo discriminativo, no sé cuánto, esto es la No. claro, A veces la devolución de un análisis funcional puede ser ver una secuencia así. claro. Igual que lo podemos utilizar para hacer desesperanza creativa o para trabajar difusión, para trabajar un montón de cosas distintas. Entonces, Claro. sí, sí, totalmente. Y luego a mí se me ocurría así muy, muy breve, que hablaba Fer de invalidación también y todo esto, pues se me ocurría Taxi Driver. Se me ocurría Taxi Driver, otro clásico, ¿no? Porque hay el personaje Travis que intenta verbalizar así como el malestar y dice esto de que tiene ideas negras en la cabeza y el compañero con el que está, que es el mago, ¿no? Pues le responde minimizando todo con frases hechas, en plan, es lo que hay y ya está, ¿no? Y entonces aquí podemos ver o podemos ilustrar de alguna manera la invalidación emocional, ¿no? Para que la persona pues empiece a discriminar y también hacer un mapa de su red de apoyo. Esto es importante también, ¿eh? No solamente, claro, dices, alguien que se siente incomprendido, ¿no? Decías, preguntabais antes.
claro, hay que mapear también un poco de alguna manera esa red de apoyo que puede tener la persona y a través de ejemplos como este, ¿no? Que sería un poco lo que no queremos, pues nos ayuda a generar ese mapa de red de apoyo, identificar quiénes son las personas que nos pueden ayudar más o que están más presentes y que lo están haciendo, pues, desde aceptar nuestra vulnerabilidad y de una manera mucho más flexible, etc. Qué curioso, como dos ejemplos tan aparentemente distantes a la hora de ver las películas confluyen en algunas cosas también, ¿no? Fijaos, la siguiente es una que me llama especialmente la atención. Pongamos un caso de una persona que está insatisfecha con su vida y me gusta especialmente el caso en el que en la vida de la persona aparentemente todo va bien. Tiene un contexto aparentemente favorable. Quiero decir, tiene estabilidad quizás económica o laboral, o su casa, o tiene su familia, pareja, hijos, lo que sea. Como todo muy tal, pero esa persona se siente insatisfecha. Ujú. ¿Qué se os viene a la mente? Ah, a mí, claro, no sé si tú tienes algo como más directo que... No, pero sí, sí, no, no, mejor sí, o sea, sigue, sigue. vale, a mí se me viene algo que puede estar como muy relacionado con esto que dices, Zoilo, y que igual hasta os sorprende. Y es una que tenemos en el libro de Pesadilla antes de Navidad, ¿no? Es una secuencia muy chula en la que vemos a Jack Skellington, ¿no? Diseccionando juguetes. Él quiere entender qué es la Navidad. ¿No? Quiere entender directamente qué es la Navidad. Entonces, ¿qué hace? Empieza a diseccionar, pues puede estar usando hasta como un método científico directamente ahí, ¿sabes? Como con el bisturí, los observa a través del microscopio y todo. Está haciéndolo de una manera súper analítica, ¿no? Y esto puede estar muy relacionado con esa búsqueda a veces con esa insatisfacción vital que dices, ¿no? Esa búsqueda de metas así como muy abstractas, en plan, yo quiero ser feliz, ¿no? Y que la persona no ha clarificado muy bien qué significa todo esto. Igual que Jack Skellington intenta comprender la Navidad, ¿no? Tratándola como si fuera algo físico que puede analizar en un laboratorio y lo reduce casi a sus partes, ¿no? Pues esto puede estar muy relacionado con ello, ¿no? Porque en realidad, si nos ponemos a pensarlo, la Navidad no es algo que se entienda en sí misma, sino que es algo que se vive a través de las prácticas que tenemos. Y quizás esto pueda ayudarnos también a orientar a las personas de esos deseos abstractos que puedan tener a, bueno, pues acciones, ¿no? Acciones más concretas que se puedan tener y centrarnos también en la vivencia, ¿no? En la vivencia que se tiene. Eh, Creo que podría ir por ahí, también aceptando evidentemente pues, toda la incertidumbre que puede tener, ¿no? Y reformular esos objetivos. Y creo que estas situaciones de insatisfacción vital que, que comentas a veces están también muy ligadas con esos objetivos tan abstractos, difusos, ¿no? Y esto puede servirnos un poco como referencia. No sé cómo lo veis. Me ha sorprendido, ¿eh? A mí lo que me asombra es la rapidez de relaciones que tenéis, de situación, ¡pam! Que se nota que hay mucha experiencia detrás y mucho uso de todo esto. Bueno, es que Bueno, pero más allá de la nos lo hemos rapidez, currado, ¿eh? que más allá de la rapidez es la profundidad que le veis a una escena, yo Mm, creo, ¿no? Como que veis una escena que a lo mejor en otros ojos pues pasan desapercibidas, podemos a lo mejor llevar a, qué interesante, pues sí, ¿no? Pero ese análisis, ¿no? Es muy bonito de verlo en vosotros, la verdad. Muy Gracias. bien. Y, no, y además lo que comentáis, ¿no? Lucía, eh, lo disfrutamos, ¿no? Es algo que cuando estamos, ¿no? Lo vemos tan a gusto, ¿no? Cuando estamos ahí viendo esa secuencia, esa peli, yo tengo la libreta, lo apuntamos, lo compartimos, nos escribimos. Además, incluso la variedad, porque al igual que estaba Jesús planteando este ejemplo, es que digo, joder, la verdad que tenemos, además, porque me ha venido también a la mente otra
que es como, claro, que diga, jo, es que ¿qué pasa con el cine clásico? Pues cine clásico hay. Y tenemos y otro ejemplo es Ciudadano Kane. Ciudadano Kane con el personaje de Foster Kane, ¿no? De Orson Welles, que también de hecho después, creo que en los años 2000 se hizo una película que se basa, ¿no?, en el rodaje tan complicado que tuvo que hacer este hombre, porque, ¿no?, como estaba basado en ese magnate de las comunicaciones que se lo quiso boicotear, que creo que se llamaba RK. Bueno, pero volviendo un poco al ejemplo de Ciudadano Kane, es al principio del todo. Ciudadano Kane, tenemos que es un multimillonario que lo ha tenido, entre comillas, todo, ¿no? Las mayores riquezas, pero vemos que utiliza una palabra que es el eje de toda la investigación, que es al principio del todo, ¿no? El Rosewood, ¿no? Que es como está el periodista que quiere saber realmente qué es Rosewood, porque antes de morir, él tenía una bola de nieve que deja caer y pronuncia la palabra Rosewood. Y resulta que Rosewood era el trineo, ¿no? Bueno, es lo que comento, vale, es un spoiler, pero habéis tenido tiempo para ver la película, lo siento, no me voy a responsabilizar de spoiler. Cuando hemos presentado a Jesús y yo también Rocky, que era como también la secuencia que la tenemos, también avisamos, ¿no? Ya pasa un poquito de tiempo ya. Yo creo que es como que con una película que se puede catalogar, ¿no? Como esa famosa película de Jerry Lee Lewis que intentó ahí ocultar, pero yo creo que pasan los años para que la gente la pueda ver. Entonces, bueno, volviendo a eso, era el trineo de su infancia y tiene que ver, decís esa pregunta, ¿no?, de cómo utilizamos la secuencia. Es verdad que a veces hacemos como una adaptación de, por ejemplo, el ejercicio del epitafio. En este caso, además, también cuando he trabajado en ediciones, que también trabajamos en ese ejercicio de epitafio, si yo sé que a esa persona le gusta el cine, pues vamos a utilizarlo de esta manera, ¿no? Entonces, esa insatisfacción vital, esa búsqueda de esos valores, ¿por qué no vamos a utilizar Ciudadano Kane, en este caso, de la secuencia de Rosewood? Muy bien, muy bien. Bueno, venga, otro temita. Otro temita que en realidad es un temazo, ¿no? Porque realmente es algo que vemos en consulta muy, muy a menudo, ¿no? Además, yo creo que a un nivel cultural como que se alimenta, ¿no? La sensación de la culpa. Vale. Contadnos un poquito, ¿qué se hacía a la mente con la culpa? Eh, Mira, pues no voy a comentar una que ya comenté en otro sitio, en la tele, en este caso. Eh, entonces, se me viene a otra que además es hasta divertida, ¿no? De ver. Y de una peli que me encanta. Me voy a poner aquí muy millennial, muy ochentero, que son los Goonies. Conocéis los Goonies, ¿no? Sí. Sí, claro. Los Goonies, vale. Pues en los Goonies hay una secuencia que tenemos también en el libro, que es cuando a Gordy lo secuestran los Fratelli, ¿no? Y lo tienen atado en una silla y entonces le empiezan a amenazar con que tiene que contar todo, ¿no? Y se referían a que, bueno, pues hablara de sus amigos, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y quieren meter la mano en esa batidora, ¿verdad? Y entonces Gordy, de repente, empieza a relatar masivamente un montón de travesuras infantiles que hizo, que si la peluca, que si, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que empieza a contar ahí de una manera, o sea, casi que lo vomita todo, ¿verdad? Empieza a decir todas esas travesuras que ha hecho con ese sentimiento de culpa por haberlas hecho también, pero que a la vez ha estado guardándoselas para sí mismo y no las ha relatado, ¿no? Y en esas circunstancias, pues él de repente empieza a narrar todo eso. No delata a sus amigos, sino que narra todas esas cosas. Y esto puede reflejar mucho, ¿no? Como a veces estamos guardando, interiorizando todas esas situaciones vitales que tenemos y ese sentimiento de culpa. Y a la vez, ¿qué ocurre al final? Que es que los fratelli se ríen, ¿no? Se ríen de esta circunstancia. Lo cual también, claro, puede ponernos ahí en evidencia cómo lo que nosotros y nuestro juez interno está diciéndonos esto es algo tremendo, ¿no? Quizás visto desde otra perspectiva, pues puede resultar hasta algo gracioso y no tan culpabilizador. Entonces, es una secuencia que puede resultar hasta divertida. Claro, tenemos que tener cuidado con no invalidar por lo de la risa y todo esto, evidentemente, ¿no? Tenemos que contextualizar bien el uso de esta secuencia, pero para los millennials que les gustan los Goonies puede ser algo.
Pep, ¿tú tienes alguna por Sí, ahí? sí, además es que, fíjate, unido un poco a lo que tú comentabas, ¿no? Es utilizar recursos como, por ejemplo, los Goonies, pues voy a hablar también de los Simpsons, tendría que hablar de los Simpsons, pues habría que poner como ejemplo los Simpsons. Además es un capítulo que cuando vi en su día fue como, wow, jolín, qué potente es, porque en este caso es el capítulo se llama Bart la Madre, en la que Bart Simpson, sí, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que Bart Simpson se empieza a juntar mucho con Nelson, ¿no? Comentaba lo de que Bart Simpson se iba a casa de Nelson, empezaba a hacer migas con él y se va al patio de su casa y ahí Nelson tiene una escopeta de perdigones y resulta que hay un nido de pájaros y como que le reta, le dice Nelson, ¿a que no eres capaz de disparar? ¿No? Y va al duda y finalmente dispara. Y claro, se carga la madre, además resulta que viene su madre a recogerlo, la madre de Bart, y claro, ve todo lo que ha sucedido, ya con esa... Bart tiene esa, tiene esa culpa, es una culpa que está ahí, pero es una culpa en la que vemos que a través de ese capítulo Bart proactivamente decide cuidar de las crías, ¿no? Decide, en este caso, no quedarse con esa culpa cultural de me quedo con la culpa y no voy a la acción, ¿no? O sea, voy a utilizar, voy hacia esos valores que son, bueno, la compasión, y en este caso, incluso tiene los obstáculos, incluso de su madre, ¿no? Que está con esa etiqueta, pero él decide y no se queda anclado, ¿no? Por eso, y está muy bien porque trabajamos también con esa etiqueta de, es que fíjate lo travieso que has sido. No, también podemos trabajar ese cambio conductual en la que él se promueve a la acción y lo hace. Y en este caso también es algo que, insisto, ¿no? Nos aseguramos de decir que son los dibujos animados, nos aseguramos también, de hecho tiene un final que no voy a decir, que el final es otro, pero nos quedamos con este fragmento, que es lo que nos interesa, ¿no? El fragmento en la que Bart pues decide, ¿no? Hacer algo con esa emoción totalmente legítima, pero que no se quede totalmente anclado en esa acción, sino que le ayude, ¿no? A ir hacia un camino que en este caso que pueda ayudar a las crías, ¿no? Qué buena escena esa, porque aparte también quizás le ayuda a la persona a tomar otra perspectiva respecto a esa sensación, ¿no? El que tenemos muy asociado es la culpa, me siento mal, esto es malo y esto tiene que desaparecer, ¿no? Y de esa manera se me viene que se puede coger un poquito más de esa perspectiva. Total, Zoila. Además, fíjate, esto que acabas de decir, que es añadir algo, quizás a lo que nosotros hemos trabajado en el libro, pues hablábamos antes de que es un recurso tremendamente abierto, ¿no? Yo cada vez que reviso las secuencias digo, "Oh, tenía que haber metido también esto, o se me ocurre otra cosa, ¿por qué no lo interpreté esto así, ¿no? O incluso cuando estamos en entrevistas como aquí con vosotros, que yo igual estoy diciendo cosas que no están en el libro realmente, ¿no? Porque luego vuelves a reanalizar, reanalizar y encuentras más cosas, más variantes. Y por eso es importantísimo no tomarlo como algo súper rígido y cerrado, sino como todo lo contrario, flexibilidad absoluta. Nunca mejor dicho. Qué bueno, además es un recurso bastante rico porque, como en consulta decimos, ¿no? Al trabajar con metáforas que hablamos de la conducta de la persona y tratamos la metáfora como una fuente, ¿no? Y cuanto más trabajes la fuente, al final influye más en el comportamiento y se me ha venido así un poco a la mente. Sí. Fijaos, el próximo escenario. Como Sí. fuente, como ejemplar de aprendizaje también. A veces simplemente podemos utilizar la secuencia como, fíjate cómo ha resuelto un problema el protagonista o el personaje que está ahí, ¿no? Y analizar la manera en la que ha resuelto ese problema para trabajar como un ejemplar de resolución de problemas, por ejemplo, o como ejemplar de lo que no hay que hacer también, ¿sabes? O sea, quiero decir que Claro. para tomar perspectiva sobre muchas cosas, lo que hablábamos antes, no solamente como metáfora, sino también de muchas otras maneras. Qué bueno. Fijaos, el próximo escenario me gusta mucho, el de la culpa también me ha resultado súper interesante. Y este creo que también puede serlo. Es el asunto de la soledad. No sé vuestra experiencia en consulta con el tema de la soledad, yo en mi caso lo suelo ver mucho. Y bueno, pues a ver qué se os ocurre en el caso de una persona que se sienta sola o también, si lo preferís, en el caso de alguna persona que tenga miedo a quedarse solo. Fíjate. Yo. Yo tengo una clarísima,
Pero no sé si tú tienes Sí, de algo. vamos, tú empieza. Doy. Sí, yo es verdad que se me ha venido a mí a la mente, espero que no sea Pues la misma, no sé si sea la misma. pero por eso, ahora te lo comparto. A mí se me viene una que a mí me gusta mucho, me parece una escena súper tierna, que es en Solo en Casa 2. ¿Es esa, Fer, la que habías pensado? No, Vale, yo vale. sé que sí iba a utilizar el comodín de la tele, yo es que se me ha venido la de la tele, y la que no he utilizado yo sí que la voy a utilizar. Pues Solo en Casa 2. Hay una secuencia que es un diálogo entre Kevin McAllister, el niño, ¿no? Macaulay Culkin, y la mujer de las palomas. Mm, Me parece un diálogo tan bonito, porque la sabiduría además la está proporcionando el niño, ¿no? Y es súper guay. Y es que es cuando están hablando un poco precisamente sobre esa desconexión con los demás, ¿no? Esa soledad. La mujer cuenta su historia y dice que los demás llegan a olvidarse de uno, ¿no? Y Kevin le dice algo muy chulo, que es que los demás no se olvidan de nosotros, sino que se olvidan de acordarse de nosotros. Y esto creo que es algo que nos pasa mucho, ¿no? Que tenemos a estas personas en mente y dicen, "Ay, tengo que llamar a", pero de repente, pues por mm. las circunstancias de la vida, ostras, que no llamé, que no le mando un mensaje, venga, mañana lo hago sin falta, pero mañana vuelve a devorarnos la vida, ¿no? Como y desconectamos, ¿verdad? Entonces me gusta mucho esto de que la gente no se olvida de nosotros, sino se olvida de acordarse de nosotros. Pero es que luego además le une una metáfora. Le habla de una metáfora de unos patines. Kevin le dice a la señora que a él le regalan unos patines nuevos que quería muchísimo, ¿no? Y que los guardó en un cajón para que no se estropearan, que igual se los puso un par de veces en casa, pero que no los utilizó y que cuando quiso utilizarlos, pues se le habían quedado pequeños, ¿no? Y entonces, claro, la mujer le dice algo así como que, bueno, pero los patines no son el corazón, ¿no? Y él le dice, o sea, le reestructura la metáfora, ¿no? Y le dice que sí, que se parecen mucho al corazón, porque si no lo utilizas, si lo tienes, pero no lo utilizas, pues ¿para qué lo quieres, ¿no? ¿Y qué te importa que se rompa si no lo estás utilizando? Y que hay que arriesgarse, ¿no? Le dice el niño que hay que arriesgarse a utilizarlo para conectar con los demás. Entonces, me parece una secuencia tan bonita con estas dos cosas, y sobre todo porque lo verbaliza el niño, ¿no? Y me gusta mucho más. Y creo que tiene mucho que ver con esta conexión con los otros y que podemos ver en la consulta, que a veces dejamos de utilizar esos patines. Súper bonita. Además, estoy pensando en las críticas. Es que Solo en Casa 2 es igual que Solo en Casa 1. Pues no. Aquí tenéis aquí tenéis la prueba de que no solo tiene que salir Trump, sino esto mismo, ¿no? Y hay mucha migaja, como lo que acabas de decir. Sí, sí. Yo estaba pensando en lo que decía, es verdad que me ha venido porque también la utilizo mucho en la película de Náufrago, ¿no? Además, muchas veces, incluso cuando Soledad, es verdad que también esa parte en la que hablo yo sobre los conflictos que están siempre, van a estar siempre, incluso el que se quiere ir a una isla perdida va a tener conflictos como los que tiene Tom Hanks, internos y externos, ¿no? Entonces aquí el conflicto grande que tiene es con la necesidad de hacer fuego, ¿no? Y lo vemos que le cuesta, porque es verdad, ¿no? Tú lo piensas, es como, wow, necesitaría hacer fuego por si algún día, ojalá que no, nos pase como el personaje de Tom Hanks, que claro, él está viajando, él trabaja en creo que es un servicio de mensajería en un avión y el avión se estrella, se pierde y se estrella en una isla y está él solo. Está él solo, entre comillas, ¿no? Vemos la soledad. Hablamos ahí de la necesidad. ¿Se hace amigo de quién? Él coge una pelota de voleibol de Wilson, ¿no? Le pinta la cara y vemos que cuando por fin consigue hacer fuego, lo primero que hace que comparte es con Wilson. Y esto pasa mucho en consulta, en la que vemos, analizamos que esa red de apoyos, pues como comentaba Jesús, se han perdido, se quedan en esa parte en la que tengo que, bueno, vamos a intentar, porque muchas veces no es, esa desesperanza se genera por las conductas que generan desesperanza, no la desesperanza en sí. Entonces vamos a intentar un poco rescatar cuáles son tus Wilson que se han perdido, ¿no? Porque todos
todos, cada uno de nosotros tenemos esos Wilsons en los que vamos a necesitar, ¿no? El poder compartir la alegría, la tristeza y que es necesario, ¿no? que encontremos, ¿no? Entonces, es una secuencia que ayuda un poco a trabajar entre esa soledad que ha habido ante ese sufrimiento emocional que la persona no quiere, pero nos encontramos que se ha ido un poco cavando ese pozo, ¿no? De una manera con esas conductas que no ha querido, pues para poder, ¿no? Generar esas estrategias que no generen, esas conductas que no generen desesperanza, pues volver, ¿no? A subir a ese pozo intentando buscar eso, Wilson, que, bueno, que ha perdido el contacto. Totalmente, fíjate que yo de esa película, una de las escenas que más me impactó, que yo creo que podemos empatizar todos con el dolor de cuando Wilson se pierde, ¿no? Y el duelo y la pérdida, ¿no? Y la importancia de ese vínculo que se genera, ¿no? Entre Wilson y él, ¿no? Yo creo que es una de las escenas más impactantes para mí de la película. Totalmente. Además que me surge esta, ¿no? Lucía, y es verdad, me acuerdo lo que tú has dicho, que esto para trabajar justamente eso, porque fíjate, ya le estamos dando ese valor, no es una pelota inanimada, ¿no? O sea, todo lo que estamos ya con el personaje, ¿no? De Tom Hanks y vivenciamos lo mismo que él cuando sucede eso. Efectivamente. Todos sufrimos la pérdida de Wilson, todos, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, cambiamos de tercio, última situación, a ver qué se os ocurre con el burnout, que por desgracia también es algo que vemos muy a menudo. Pero ese campo es muy tuyo. Sí, a ver, Oye, yo pienso algo, ¿eh? fijaos, ¿no? Además, es algo que utilizo mucho en las formaciones que damos con empresas, ¿no? Y cuando se analizan esos contextos que pueden haber de diversas variables que pueden producir ese malestar y en los cuales, claro, a mí me gusta trabajar en la línea de, ¿vale? Hay un desgaste que no vamos a invalidar, que hay que reconocer, que está ahí, pero sí que me gusta utilizar mucho, además es algo que, de nuevo, aquí aparece de nuevo Los Simpsons, pero es un capítulo que la verdad que a mí me gusta, que es el de con Maggie son tres. Es un capítulo en el que se explica quién es sí, ¿no? ¿Te acuerdas, Jesús? ¿Os acordáis? Lucía, que empieza con, creo que es Bar o Lisa preguntando ¿por qué no hay fotos de Maggie en los álbumes familiares, ¿no? Y empiezan a contar la historia en la que Homer Simpson, antes de saber que iban a tener una tercera hija, pues él decide dejar su trabajo en la central nuclear. De hecho, llega ya el señor Barnes, dice, me voy de aquí, ¿no? Y dice, voy a trabajar en el trabajo de mis sueños, que es una bolera, ¿no? Y el tío estaba súper feliz ahí, o sea, en ese sentido. Entonces, fijaos, aparece Maggie y él tiene que volver tiene que pedir de nuevo el trabajo en la central nuclear, ¿no? Lógicamente, pues el salario no es lo mismo y tiene que volver el señor Barnes y le dice, vale, tú vas a venir, y le coloca en el mismo puesto y le pone una placa además atornillada, en la que pone Don't forget you're gonna be here forever, ¿no? O así, acuérdate que vas a estar aquí para siempre. Es como... Pero luego resulta, y esto es la secuencia, un poco conceptualizando, ¿no? La secuencia que utilizo explicando esto claro, las fotos que vemos que luego al final del capítulo, las fotos que tiene Homer Simpson de Maggie, las utiliza y las pone encima de la placa para esa frase que os decía, pone do it for her, ¿no? Hazlo por ella, ¿no? Y vemos, entonces, esta parte es la que, vale, estás en un contexto totalmente opresivo, pero vamos a buscar aquellos valores que, por ejemplo, en este caso, Homer Simpson, como padre, le van a ayudar a visualizar ese camino, ¿no? Y entonces, cualquier valor, ¿no? Que puedas también encontrar, que tu mente no se quede anclada en, fíjate, el trabajo en el que tengo, que bueno, que también hay que relativizarlo, hay que trabajarlo, pero vamos a intentar buscar, ¿no? ¿Dónde podemos trabajar es el que tú puedas, ¿no? De alguna manera amortiguar, ¿no? Esos contextos que puedas estar en ese momento. Oh, qué guay. Es muy bonita esa secuencia. Ese capítulo no lo he visto, ese capítulo. ¿No has visto ese? Ay, pues es súper No he bonito. visto ese capítulo. Lo Yo buscaré, lo buscaré. precisamente iba a decir lo contrario, que es un capítulo que parece que se ha quedado como grabado en nuestra generación porque Oh, es un momento bastante emotivo, sí. pues voy a No, buscarlo. no recuerdo de qué temporada es, Fer. Pues os lo voy a decir. Es la psicosecuencia. Ah, qué raro, tengo aquí el libro. Secuencia
28, además lo bueno que ponemos Jesús y yo en la ficha, os digo, es la temporada 6, lógicamente es que no me lo sé de memoria, episodio 13. Temporada 6 es que esas temporadas es lo que está. Creo que también esa conversación, Zoilo, está en. Es que los Simpsons de ahora, ¿no? Yo estoy un poco abuelo esa cebolleta, en plan, es que los Simpsons, las temporadas de ahora son un poco, pero es que esas temporadas son buenísimas, ¿no? Y esa, pues eso, temporada 6, episodio 13. Y con Maggie son 3. Fijaos que esta escena me ha resultado súper interesante porque veo que toca como muchos puntos. Está ilustrando una situación bastante aversiva que es tengo esta obligación del trabajo o tengo que estar aquí y encima el recordatorio, ¿no? Pero cómo al transformar eso del contexto, consigue conectar con otra cosa que es más importante, que le permite seguir adelante, que le da un sentido a lo que hace, ¿no? Y se ve como esa transformación de funciones cambiando un elemento del contexto. Hablando de esto, había algo que nos interesaba muchísimo y era, bueno, pues desde las terapias contextuales se trabajan como distintos procesos, ¿vale? A lo largo de la terapia, a lo largo del proceso terapéutico. Y en el libro los agrupáis, ¿no? Hay secuencias agrupadas para trabajar la inflexibilidad psicológica, para trabajar valores, para trabajar tal. Y se nos había ocurrido la cosa de, ¿hay alguna película que se os ocurra en las que podamos incluir todos los procesos de desafío? Ostras, pregunta, bueno, complicada y no complicada, creo, porque cualquier película probablemente incluiría todos los procesos del Hexaplex, al margen de que, bueno, me permito incluso decir que a mí el Hexaplex me parece un recurso más didáctico, pedagógico que útil al nivel terapéutico en sí mismo, pero, a ver, creo que cualquier película podría reflejar esto. Eh, yo me voy a ir, mira, me voy a ir aquí a mis pelis favoritas de todos los tiempos, que ya puede sonar repetitivo, pero me da igual, que es, bueno, pues la trilogía del Señor de los Anillos, que encima me la voy a tomar como una película completa, igual que, aunque sean 3 libros, en realidad Tolkien escribió un libro completo, que luego se lo dividieron en 3, pues vamos a tomárnoslo como, con esa perspectiva, como una película completa, porque creo que refleja súper bien todo lo que hay dentro de la filosofía contextual, de la terapia de aceptación y compromiso. Y es una pregunta complicada porque tendría que buscar ahora, si nos vamos al Hexaflex, como dices, buscar para cada uno de esos componentes del Hexaflex una secuencia. Pero me voy a lanzar porque creo que conozco bien las pelis del Señor de los Anillos. Entonces me voy a lanzar. Venga. Mira, para la aceptación. Para la aceptación hay un momento, se me viene a la cabeza el momento del concilio de Elrond, cuando están en Rivendell, ¿no? Y de repente, pues todos los que están allí en ese concilio empiezan a discutir sobre qué van a hacer con el anillo, ¿verdad? Y de repente, en esa gran discusión, que, bueno, pues están ahí todos enfrascados en el tema, Frodo da un paso al frente y dice que él va a llevar el anillo. Dice, y además dice algo así como, yo llevaré el anillo, pero no me sé el camino, ¿no? Viene a decir que no se sabe cuál es el camino. Y creo que esto podría representar muy bien el tema de la aceptación, ¿no? Porque Frodo no está intentando evitar, pues, todo ese miedo que puede tener, por ejemplo, ¿no? De decir, no es el camino, es lo que hay que hacer. Esto me parece una misión tremendamente difícil, ¿no? Y que encima sé que no va a ser nada fácil, pero esa aceptación de ese sufrimiento que puede acarrearle de cara al futuro y las circunstancias para avanzar sobre algo que es mucho más importante, que es destruir ese anillo y llevarlo al monte del destino para que así sea. Entonces, creo que es una secuencia que podría ilustrarlo guay. Si me voy así con el Hexaflex, si me voy a la de fusión, aquí sí que tenemos una secuencia en el libro, porque bueno, en el libro hay una de cada peli, porque como decíamos antes, igual si me pongo, igual que Fer con los Simpsons, pues si me pongo, pues, igual me pongo la película entera, ¿no? En todas las secuencias. Pero aquí sí la tenemos, son las dos torres para la difusión. Está muy chulo
un diálogo que tiene Gollum consigo mismo, con Sméagol, ¿no? Está en una laguna y se ve, ¿no? Se ve a sí mismo, es de noche y está Sméagol, que es, bueno, pues ese hobbit que teniendo el anillo durante muchísimo tiempo, pues se ha transformado en Gollum y Gollum es esa otra personalidad, digamos, ¿no? Para entendernos qué puede tener. Y claro, ¿qué ocurre? Que podemos entender que Sméagol está muy, muy fusionado con Gollum, ¿no? Con esa codicia, esa paranoia incluso, ¿no? Esa autocrítica todo el rato que tiene. Y entonces, Sméagol y Gollum están ahí discutiendo, como a veces discutimos nosotros mismos con nuestra mente. Y llega un momento que hay un punto de fusión ahí muy chulo que le dice Sméagol a Gollum, vete y no vuelvas, ¿no? Y entonces ahí toma esa distancia y ese chispazo total ahí de desliteralización, ¿no? De ese pensamiento y logra ver a Gollum de alguna forma. Y creo que podría ilustrar muy bien ese proceso de difusión. Más, si vamos, por ejemplo, al contacto con el momento presente, aquí lo tengo clarísimo, que también es la secuencia que tenemos en el libro, que es en las faldas del Monte del Destino, ¿no? Cuando están Sam y Frodo está exhausto, no puede más y está tirado allí, ¿no? Entonces, es ese diálogo de Sam, o sea, todo eso que le dice Sam, que es una secuencia chulísima en completo, ¿no? Pero si me voy a contacto con el momento presente, eh, hay un punto en el que el Sam actúa como ese ancla, ¿no? Ese ancla que tiene a través incluso de recuerdos, porque empieza a hablar con Frodo, a decirle que recuerde el olor de la comarca, el sabor de las fresas, todo esto, ¿no? Y de repente, aparte de eso, le dice una frase muy, muy guay, que le dice, yo no puedo llevar el anillo por usted, pero puedo llevarle a usted, ¿verdad? También contactando un poco con lo que hablábamos antes de la conexión entre nosotros. Y eso también le devuelve, ¿no? Ese contacto con ese momento presente. Porque además le dice de un paso a la vez, ¿no? Vamos de paso a paso y podría estar muy guay. Entonces, aceptación, difusión, contacto con el momento presente. Si me voy al yo contexto, el yo como contexto. Esta igual es un poco más complicada, eh, pero puedo pensar en Aragorn. Me viene a la cabeza Aragorn. Porque, bueno, es un poco diferente en las pelis que en los libros, entonces, claro, a veces tengo que centrarme en qué es la película, ¿no? Y Aragorn en la película lo vemos, pues, como que no acepta su destino como heredero al trono de Gondor, ¿no? Como que está. eh, pues que como que presenta mucho miedo, porque, claro, evidentemente es el heredero de Isildur que lo hizo mal en su momento y quizás piensa que lo puede hacer mal también, ese yo concepto, ¿no? Que tendríamos ahí con el que está súper fusionado y lo oculta a través de esa identidad de Trancos, ¿no? No quiere que sepa que es el heredero de Isildur. Y hay un momento en el que él acepta todo esto cuando Elrond le entrega a Andúril, le entrega la espada, ¿no? Se reforjó la espada y se la entrega. Y a través de empuñar esa espada, herencia directa suya, creo que Aragorn se transforma precisamente en Aragorn, ¿no? Y comprende que él, pues es ese contexto, ese contenedor, ¿no? Donde coexiste tanto lo anterior como su valor como heredero, como líder, ¿no? Y a partir de ahí creo que se permite actuar de esa manera y no desde todas esas otras etiquetas que pudiera tener. Eh, ¿Qué más? Valores. Pues para los valores sí. Para los valores hay otra frase súper chula de Sam. Sam es que es un personaje súper guay. Y fíjate, me estoy sorprendiendo no hablar de Gandalf.
Que a mí Gandalf me encanta. Pero Sam es otro personaje que me parece redondo. Y hay una conversación, creo recordar que es al final de Las Dos Torres, que están Frodo y Sam hablando y, y Frodo está a punto de rendirse. Frodo está como a punto de rendirse también en esos momentos que pasa, porque el peso del anillo, ese sufrimiento que lleva a cuestas es tremendo. Pero Sam le dice algo y le dice la frase, le dice, hay algo bueno en este mundo, señor Frodo, y vale la pena luchar por ello. ¿No? ¿Qué mayor representación tenemos de, pues eso, esos incrementadores, esos aumenta que tenemos ahí con los valores, ¿no? Clarificando esa dirección que tienen hacia la misión y salvarlo todo de la maldad de Sauron, ¿no? Y me queda solo la acción comprometida, ¿no? Sí, Lo de Saflex, ¿vale? Y aquí me voy a ir a una secuencia épica. Y es cuando está la compañía frente a la Puerta Negra de Mordor, ya casi al final, incluso sin saber qué es lo que está sucediendo con Frodo y con Sam, si han llegado o no han llegado al Monte del Destino, si dónde están, ni cómo están, ¿no? Sí que siguen, la compañía sigue peleando, sigue luchando. Y hay un momento que están frente a la Puerta Negra, absolutamente rodeados por el ejército de Sauron, y es esta escena en la que coge a Aragorn y lo acompaña Gandalf y Gimli y los hobbits, todos, ¿no? Coge a Aragorn empuña a Andúril la espada, mira hacia atrás y dice, por Frodo, ¿no? Y sale corriendo. Y van a pelear, van a luchar, ¿no? Esa acción comprometida, ese por Frodo, que es que hasta me emociona el hecho en sí, ¿sabes? Porque además tienen pocas probabilidades de éxito, porque no saben lo que está pasando. Y aún así siguen con esa acción comprometida con lo importante, ¿verdad? Entonces, creo que he hecho un recorrido ahí por este Algo Exaflex. maravilloso, Jesús. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Joder, que siempre los Bueno, mayor me mola mucho, entonces es algo que... Ahora Peter voy Jackson a... me va a buscar. Peter Jackson dice, no sé, tengo que ir a Gijón, tengo que ver a alguien porque nos acaban de hacer un análisis. Por favor, que para las próximas pelis que me lleven a algo. Qué barbaridad, chiqui. Enhorabuena, qué barbaridad. Me han dado ganas de volver a ver la, la saga claramente. Porque efectivamente yo creo que claro, viéndolo desde perspectivas como la tuya, más analítica, incluso desde esa perspectiva de ser una herramienta, creo que tendría que volver a ver todo, ¿no? Hablábamos antes de los Simpsons y es como, es que no he visto los Simpsons nunca con esas gafas funcionales, ¿no? No. Entonces, fíjate, antes me preguntaba Zoilo, ¿qué tienes este fin de semana? Zoilo, ver El Señor de los Anillos. Es lo que tengo este fin de semana. Me parece un Oh, planazo, ¿eh? total. Sí. Bueno, estamos llegando al final, me da mucha pena, porque me ha encantado estar aquí con vosotros. Qué ratito más bueno, muchísimas gracias a los dos. Pero antes de terminar, sí que nos gustaría, bueno, pues achucharos un poco para que nos contéis si hay futuros proyectos, si hay cositas ahí que, si vais a sacar el psicosecuencias del Señor de los Anillos y el psicosecuencias de los Simpsons, si vais a hacer alguna otra cosa, que nos contéis en primicia a vuestros amigos de tacto. Bueno, pues, a ver, el libro tenemos psicosecuencias, acaba de salir, con lo cual vamos de momento a centrarnos aquí en psicosecuencias, en SAR Ediciones, que además en el primer episodio tuvisteis a Miguel, al Sí. que tenemos que agradecerle totalmente todo lo que ha hecho con nosotros, porque la editorial se ha portado absolutamente de 10, ¿no? Nos ha cogido desde el minuto cero y nos ha ayudado muchísimo en todo el desarrollo, nos ha apoyado un montón, nos ha dado libertad, además, incluso para tener esa portada de Francesca y ello, que es chulísima.
Desde mi punto de vista, pues ya estoy un poco borrosa ahí. Con lo cual, vamos, de momento el libro estamos centrados en psicosecuencias. ¿Vale? No vamos a, ya de repente, acaba de salir este hace Bueno, nada, ¿no? Pues ya estás pensando en próximos volúmenes, que no descartamos, evidentemente, ah, descartamos, ¿eh? Pero primero hay que ver cómo va funcionando, que de momento estamos muy contentos, evidentemente, pero bueno, a qué formato se le puede dar, eso ya se verá, pero ahora de momento centrándonos en esto. pero habéis sentido que habéis dejado muchas secuencias fuera, habéis sentido que sí, ¿no? Que hay Sí. ahí material, claro. Sí. Sí, es Sí, que de hecho, cuando empezamos con una referencia de 200, ¿verdad? Fer? Pero luego, claro, nos dimos cuenta que si 3 páginas por secuencia, claro, Claro, pues que nos íbamos solo en secuencias ya a las 600 páginas. No, esto no puede ser. Entonces, dijimos, la mitad, ¿no? La mitad. Entonces sí, 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 se ha quedado mucho. Es que, ¿cómo nos va a quedar fuera? Es que el claro. cine, las series, todo es infinito, Ah, ¿no? Y luego sí, se vienen algunas cositas. Se claro. viene, se viene proyecto que tenemos nuevo, relacionado también con psicosecuencias. Y es que, bueno, es proyecto, ¿eh? Que si todo va bien, lo podemos contar, ¿no, Fer? Yo estaba aquí aguantando, digo, te voy a ver, yo creo que sí, que podemos contar, además, que como buenos amigos que son, tacto, yo creo que es bonito poder compartirlo aquí en primicia. Pues es que se viene podcast. Oh, ¡qué maravilla! Se viene podcast de psicosecuencias. En el que, bueno, pues va a ser vídeo podcast, ¿vale? También para YouTube, Mm. bueno, para todas las plataformas, evidentemente, pero bueno, con vídeo también, en el que, bueno, pues estaremos Fer y yo y invitados que vendrán con nosotros también a hablar, pues, de psicosecuencias. ¿No? Analizando pues algunas secuencias, todas las cosillas que podamos hacer en torno a esa unión, cine, psicología. Y queremos, pues, tenemos proyecto de tener invitados no solamente del cine, la psicología, sino un poquito de artes escénicas en general también, ¿no? Mm. Pues, que sea un poco variado, ¿no? Y que sea pues entretenido y útil. Evidentemente, Fer, somos noveles, ¿verdad? Muy Y noveles y no tendremos que, no nos castigaremos, ¿no? Tanto a no, la hora de luego vernos. Yo creo que voy a hacer como normalmente los actores, ¿no? Y las actrices dicen que cuando hacen una película no suelen verse la película, ¿no? Yo creo que yo soy así, yo creo que hago. Es verdad que luego, no, pero tengo la parte crítica constructiva. Luego necesitaremos que nos digan cositas para mejorar, ¿no? Pero somos totalmente primerizos y noveles, pero con mucha ilusión y con muchas ganas, porque al final es un hilo conductor muy bonito el que hemos visto que hay entre la psicología y el cine, que, bueno, el prólogo tan bonito que nos regaló Marino Pérez, ¿no? El que hablaba sobre cómo surgió, pero te das cuenta, ¿no? Que hay personas que han comprado el libro que no son del mundo de la psicología ni del cine, y vamos viendo, ¿no? Hemos visto esa parte en la que ese interés, ¿no? Tanto de ambas partes y esa fusión, ¿no? Por así decirlo, ha sido como lo que comentaba Jesús, incluso poder invitar, ¿no? A ampliar el espectro, ¿no? Que solo sea de las artes audiovisuales, sino de las artes escénicas como tal, ¿no? O ir más allá también, como grandes, ¿no? Amantes que nos gusta el cine, pero también la psicología, ¿no? Que también la población, ¿no? De otras profesiones también les interesa mucho, ¿no? Lo que es el mundo de la psicología. Qué bueno, oh, chicos. chicos. Qué maravilla de noticias. La verdad es que ahora nos quedamos con muchas ganas de recibir ese inicio del podcast, que seguro que va a ser maravilloso. Pues Enhorabuena. nosotros Es que vamos a de poner de verdad, nuestra parte, ¿eh? enhorabuena. Gracias. Estamos nerviosos, ¿verdad? Eso sí, al respecto, porque, bueno, es una responsabilidad. O sea, no es lo mismo venir aquí, donde vosotros tenéis la batuta, ¿no? Y nos hacéis Claro. preguntas y nosotros contestamos sobre lo que ya hemos trabajado previamente. Aunque sean preguntas así que no te pillen pues de sorpresa o tal, pero, pues, jolín, es algo que has trabajado previamente a estar en este Claro. punto,
¿no? Vosotros lo estáis viviendo ahora, estar en ese otro punto Claro, de conducir claro. el programa. Entonces, no sé, creo que nos hace ilusión, que nos apetece un montón hacerlo y no, que vamos a ponerle ganas, por lo menos, y esperemos que salga bien. Y yo sí soy de ver. Bueno, ¿el qué? Yo sí soy de verme después, que me ayuda Sí, mucho a ir claro, discriminando claro mi que propio ayuda. comportamiento, ¿eh? Y Las cosas aversivas, que pueden ser aversivas, pero son útiles, ¿no? Yo creo que, chicos, lo primero, enhorabuena. Creo que estáis haciendo un trabajo increíble. Creo que el libro es increíble. Creo que tenéis ingredientes maravillosos para que esto salga bien. Ya está saliendo bien. Así que sí que es cierto que nosotros parece que somos psicólogos, pero al final como que se nos exigen cosas de muchas disciplinas, ¿no? Y lo hacemos lo mejor que podemos, pero es que vosotros lo estáis haciendo muy bien. Muy bien. gracias. Así que enhorabuenísimo, de verdad. Y vosotros también lo estáis haciendo fantásticamente bien, porque un tacto es muy necesario. Ujú. Ya. Y yo os preguntaré ya Ya. como maestro Es, Miyagi. ese club de lectura a mí me parece tremendamente necesario, tremendamente bonito, acercar esa lectura, poder compartirla con los compañeros como hacéis. Vamos, me parece un proyectazo brutal. Además, sé que está funcionando bien, ¿no? Y que estáis contentos y que la gente está súper entusiasmada con estar en tacto. Así que enhorabuena a vosotros, Zoilo, Lucía, por llevarlo a cabo y por conducirlo también. Y por la implicación que tenéis, porque me consta y la sé de primera mano la implicación que tenéis con ello. Este veranito, si queréis, os venís al del Hombre en busca de sentido, que tenemos un encuentro para hablar de ese libro. Así que veniros. Venga, Muchas gracias. agarramos Os invitación. Enhorabuena también. puesto, estáis en vuestra casa y sois bienvenidos siempre que queráis. Chicos, muchísimas gracias por las palabras, muchísimas gracias por este ratito, lo hemos disfrutado un montón, la verdad es que se me ha hecho hasta corto y me quedo con la sensación de que podríamos alargarlo muchísimo porque la conversación da para tanto y más. Eh, Solo palabras de agradecimiento, de verdad, por dedicarnos vuestro tiempo y vuestro trabajo. Así que encantado de tenerlos por aquí. Muchísimas Gracias a gracias. vosotros. Gracias, chicos. Un placer.